Muy buenas a todos. En este vídeo os voy a mostrar la nueva fuente de alimentación DQ850M de Deepcool y además os voy a explicar por qué deberíais tener una fuente de alimentación 80 Plus Gold en vuestro PC. Bien, aquí tengo la nueva versión de la fuente de alimentación DQ850M de Deepcool, concretamente la versión V2L, que tiene algunas mejoras respecto al modelo anterior. Pero antes de enseñarte sus características, te voy a explicar por qué deberías tener una fuente 80 Plus o mejor todavía una 80 Plus Gold en tu PC. Seguramente en muchas fuentes de alimentación ya habrás visto este logo, que indica la certificación 80 Plus que tiene la fuente de alimentación. Y seguramente ahora te preguntes, pero bueno, eso del 80 Plus, ¿para qué sirve? ¿Va a correr más el procesador? ¿Voy a tener más FPS? ¿Puedo hacer overclock? ¿En qué me beneficia tener una fuente como esta? Pues bien, el 80 Plus es una certificación que garantiza la eficiencia de la fuente de alimentación y se llama 80 Plus porque en su certificación básica garantiza una eficiencia de al menos un 80%. Eso quiere decir que de la energía consumida el 80% se utiliza y el 20% se pierde, porque la eficiencia nunca en ninguna máquina va a ser del 100%. Con ese cálculo sabemos que una fuente de alimentación 80 Plus que consuma 100 vatios entregará 80 vatios a la salida, es decir, podrá aprovechar el 80% y el 20% restante lo pierde en forma de calor, por eso una fuente de alimentación se calienta. Y eso con una fuente de alimentación 80 Plus. Imagínate usar una fuente de alimentación de estas genéricas sin marca, que son muy baratas, que tienen una eficiencia a lo mejor del 60%. En esos casos, del 100% de energía que consume la fuente, solo el 60% iría a alimentar el PC. El 40% restante, al igual que pasa con el 20% de las 80 Plus, se perdería en forma de calor. Aquí tengo una que el otro día le cambié a un cliente. Mira, el conector de alimentación quemado por el consumo, la fuente es de 500 vatios y quemó el conector. Es decir, estaba gastando prácticamente 1000 vatios para entregar 500. Por lo tanto, la fuente de alimentación estaría recalentando tu habitación, consumiendo más energía y además para refrigerar la fuente de alimentación pues el ventilador tendría que estar funcionando todo el tiempo a gran velocidad, etcétera. Es decir, son problemas por todas partes. Pero no todos los 80 Plus son iguales. Como podéis ver en esta tabla, los distintos rangos de carga, al 20% de carga, 50% de carga y 100% de carga, están relacionados con las distintas certificaciones de 80 Plus que existen. En este caso, para la DQ850M tenemos una eficiencia de 80 Plus Gold, lo que nos garantiza como mínimo un 87% de eficiencia al 20% de carga y al 100% de carga. Y cuando está al 50% de carga es capaz de tener una eficiencia del 90%. La fuente de alimentación no te va a dar más FPS, ni va a hacer que el procesador vaya más rápido, pero lo que sí va a hacer es que no tengas errores, que no se te cuelgue, que no te dé pantallazos azules, que la gráfica pueda funcionar a pleno rendimiento sin venirse abajo, etcétera. Entonces no vas a poder tener más rendimiento gracias a la fuente de alimentación, pero sí vas a poder sacarle todo el rendimiento posible a tu hardware, que de otra forma seguramente no podría. Bien, ahora te voy a contar algunas de las características de esta fuente de alimentación. Lleva condensadores japoneses que pueden funcionar hasta 105 grados, lo que le da una seguridad bastante importante. Lleva un sistema de control inteligente de la temperatura que regula las revoluciones del ventilador en función de la temperatura que hay dentro. Por supuesto, incluye un PFC activo y un filtro EMI de doble capa, lo que le filtra bastante tanto internamente como externamente de cualquier tipo de interferencia. Gracias a esa calidad y al diseño que tiene, esta fuente de alimentación puede funcionar durante 120.000 horas y por eso tiene una garantía de 10 años. En cuanto al cableado, por supuesto, es un cableado full modular. Aquí os enseño todas las conexiones que tiene y está diseñado para soportar el uso de varias tarjetas gráficas a la vez y además dar soporte a procesadores de alto rendimiento, de los que la placa base tienen doble conector de 8 pins de 12 voltios. Bien, os voy a enseñar un poco el cableado que tiene. Aquí lleva una bolsita, incluye un juego de bridas para poder sujetar los cables y una colección completa con todo el tipo de cableado. Es un cableado de tipo plano, lo que nos permite una gestión de cables fantástica porque ocupan muy poco, se pueden doblar fácilmente y, como os explicaba antes, incluye, además del cable principal de la placa base, tiene dos cables para tarjeta gráfica con doble conector de 6 o de 8 pines, con lo cual podríamos hacer funcionar dos tarjetas gráficas,
y doble conector de 12 voltios para la CPU, es decir, que puede funcionar con los últimos procesadores y más potentes multinúcleos en las placas bases que llevan, a lo mejor llevan un conector de 8 y uno de 4 aparte, o incluso dos de 8. Y además los cables típicos para dispositivos SATA, IDE, etc. Y por supuesto está el cable de alimentación, que está dentro de la caja porque pensé que no merecía la pena enseñarlo. Bien, cuando vayas a montar tu PC no olvides los siguientes consejos. Elige siempre una fuente de alimentación que tenga al menos 80 plus Gold para tener una buena eficiencia y que no te genere mucho calor. A ser posible, elige una fuente de alimentación totalmente modular para poder gestionar mejor los cables y poner solo los que necesitas. Así tendrás mejor flujo de aire o como mínimo tendrás los cables mejor ordenados en la parte de atrás del PC. Si es posible, elige una fuente de alimentación que tenga un sistema de ventilación activo, es decir, que regule las revoluciones del ventilador en función de la temperatura. Así, cuando no estés usando el equipo a tope de carga, el ventilador irá más despacio y también será más silencioso. Y por último, calcula siempre la potencia necesaria para tu ordenador, para la suma de los vatios que consume la CPU, la gráfica, todos los dispositivos, etc. Hay muchas calculadoras online, aquí en la descripción os dejo unos cuantos enlaces, y luego, en función de esa potencia, súmale un 20% más para posibles ampliaciones, cambiar la gráfica, actualizar la RAM, etc. Y otro 20% por seguridad de la propia fuente de alimentación, para no llevarla siempre al límite. Así que más o menos un 40%. Esto, para que te hagas una idea, serían como en un consumo de 500 vatios, una fuente de 700, para ir bien. Y en un consumo de 600 vatios, pues una fuente de 840 a 850 vatios. De esa manera irías tranquilo y podrías actualizar al equipo. Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.